Esta reunión será una bendición. En el culto de hoy deseo leer y estudiar con ustedes el libro de Segunda Crónicas en el capítulo 21. Aquí tenemos al sucesor del rey Josafat. Josafat fue un gran hombre de Dios, un hombre que respetó la palabra del Señor, un hombre que creyó en lo que Dios dijo y Dios le dio una gran liberación. A tal punto que Dios le haya mandado a decir que no necesitaba llevar nada para la guerra. Lleva a los sacerdotes delante de los soldados, ustedes alabarán y yo haré la obra. Y él creyó, nadie jamás haría algo así. Ir a la guerra sin atacar al enemigo. Los sacerdotes fueron delante, abrieron su boca, alabaron a Dios y Dios hizo la obra por ellos. Pero Josafat, como todo el mundo, se murió. Ese día nos llegará a todos nosotros, también partiremos. Este es el camino de toda la tierra. Lo bueno es estar preparado y al partir, partiremos con Dios. Pero esta es una lección que quiero estudiar con ustedes, que les ayudará mucho. El capítulo 21 dice así: durmió Josafat con sus padres. Segundo libro de Crónicas, ¿sí? Y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Reinó en su lugar Joram, su hijo. Todo en orden hasta aquí. Él era el hijo, era el primogénito, y normalmente el primogénito es quien asumía el reinado. Ahora el versículo 2. Quien tuvo por hermanos, hijos de Josafat, a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Ahora pongan atención. Su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata, cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá. Pero entregó el reino a Joram, porque él era el primogénito. Esta ya es una explicación de Dios. Josafat era un padre, humanamente hablando, excelente, a pesar de haber sido un gran hombre de Dios. ¿Por qué? Porque él se preocupó con el bien de sus hijos, como todos los padres se preocupan. Se sacrifican para que el hijo estudie, ayuda a que el hijo prospere, y si el hijo prospera, hasta le ayudan a que prospere más. Esto es algo absolutamente normal, ¿sí? Pero Josafat no tuvo el cuidado de verificar bien que su hijo Joram no era el hombre adecuado, el hombre preparado para ser rey de Judá. Y él obedeció a lo que todos los pueblos hacían. Sí, es su hijo, el primogénito, que él sea rey. No se puede. Nosotros tenemos el caso de Jacob y Esaú, y su madre Rebeca ayudó a que Jacob tomase el lugar de Esaú. Esaú ya había vendido el derecho de su primogenitura por un plato de lentejas, y Jacob se aprovechó para lograr algo que era suyo, ya que perdería la bendición de la primogenitura. El padre se la daría a Esaú, que fue profano. Alguien dice que Jacob se la robó. No, no fue así. El hermano llegó, él estaba preparando un plato de comida y le dijo: te ruego que me des a comer este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Pero ¿qué ganaré a cambio? ¿Qué quieres? Véndeme en este día tu primogenitura por este plato de alimento. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Cómo es que una persona moriría solo por un plato de comida? Y vendió a Jacob su primogenitura. Pero resulta que cuando Isaac iba a bendecir a Esaú, y esa bendición era muy importante, era el heredero de la promesa, entonces Jacob tuvo que disimular y su madre cooperó. ¿Y por qué cooperó? Porque su madre Rebeca era espiritual, y ella vio que Esaú no era un hombre preparado para que le diese continuidad al plan de Dios, para que Jesús viniese al mundo. Él era un hombre rudo, estaba acostumbrado a la caza, un hombre que no estaba preparado. Jacob era un hombre contemplativo, andaba en las tiendas, era un hombre espiritual. Por eso ella tuvo que tomar esa decisión y lo bendijo. Aquí Josafat lo debe haber entendido. Dios se lo debe haber mostrado, pero a veces el hombre de Dios se fija en cosas que no deberían hacer y pierde mucho. Josafat ya había tenido una experiencia. Él aparentó a su hijo, a Joram, con la hija de Acab,
Se hizo amigo de Acab, rey de Israel. En esa época Judá era separada de Israel en dos reinos, y Acab lo llamó para ir a la guerra con él, y él fue con Acab. Y por poco no muere. La situación se puso seria, él tuvo que clamar a Dios para poder liberarse. Y ya tenía experiencia que no es bueno tomar decisiones como las toma el hombre común. Nosotros que somos de Dios siempre debemos orar y esperar la dirección de Dios en todo. Pero él le dio el reino a su hijo. Entonces, ¿qué sucedió? Ustedes no lo creen. Versículo siguiente. Fue elevado pues Joram al reino de su padre. Luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Vean qué mal carácter tenía ese hombre. Si el padre sabe que su hijo no está bien, que tiene un problema mental, cualquier trastorno, no puede darle la jefatura de la empresa a su hijo. Él no puede darle el reino como Josafat le dio a su hijo, pues tendría problemas. Fue solo asumir el reino y fortificarse. Se creyó el dueño de todo, que mató a espada a todos sus hermanos. ¡Qué hombre perverso! A ese hombre jamás se le debería haber permitido ocupar el reino. Lo mismo nosotros. Hoy aquí, si hay alguna persona que tiene un hijo con problemas y esa persona es influyente, sí, lo haré a mi hijo que sea eso, lo ayudaré y será electo, no lo haga. Él con el poder en las manos puede cometer actos graves, necesita de tratamiento. Este necesitaba, pero no sabía. Yo creo que sabía. Pues además de que Dios le mostró, las evidencias lo muestran. Se ve cuando una persona tiene problemas o no. Después de años, el profeta Elías le envió una carta, que está aquí en el versículo 12. Dice así: le llegó una carta del profeta Elías, que decía: Jehová, el Dios de tu padre David, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que Judá y los habitantes de Jerusalén forniquen, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. Pues con esta palabra Josafat debía saber que él no era buena persona. Hermanos, las elecciones de Dios deben ser hechas por el Señor Dios. Y cuando Dios lo hace, lo debemos apoyar. Si alguien al cual estamos apoyando, no me refiero a elecciones, política, me refiero a la vida, y la persona no posee estos principios de respetar la palabra de Dios, de servir a Dios, no podemos cerrar los ojos y dejar que lo haga. No, él necesita de tratamiento. Ese hombre era peligroso y se mostró peligroso. Ahora, volviendo a donde hemos parado, en que él mató a sus hermanos, veremos algo muy importante aquí. El versículo 5. Cuando comenzó a reinar tenía 32 años de edad y reinó 8 años en Jerusalén. ¿Por qué Dios permitió que reinase 8 años? Enseguida lo veremos. Pero anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Acab fue el esposo de Jezabel. Esta pareja ha sido una peste en el reino de Israel. Ellos introdujeron la hechicería en el reino. Jezabel era completamente atolondrada. Quería a cualquier costo adorar a los demonios, sostenía 400 profetas de Baal, 450 del poste ídolo. Este hombre fue el que Elías fue a reprender,
Y Elías era apenas orador, no era profeta. Fue a reprenderlo, pero él no quiso oírlo. Elías lanzó la maldición de que no llovería mientras él no lo autorizase, no diese la orden. Acab no le creyó, toda la nación pagó 3 años y 6 meses de sequía a causa de la rebeldía de ese hombre. Elías lo probó después, él nunca se convirtió, el fin de Jezabel fue triste, y Josafat entregó a su hijo. En aquel tiempo debía ser cuando los reyes eran quienes acordaban el casamiento, los padres, para la hija de Acab, y esta joven corrompió a este joven sin juicio, Joram. Y él hizo, como dice aquí el versículo número 6, pero anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab. O sea, porque la tenía, ella lo corrompió, él era débil, sin darle importancia a la palabra de Dios, no se importó con lo que Dios dijo y simplemente se dejó engañar por el enemigo. Hermano, hermana, abra sus ojos. Si hay problemas en su casa, no cierre los ojos. Busque a Dios. Dios, yo necesito que mi hijo, que mi hija entre por el camino. Es en vano darle un dote, darle un bien, crearle algo, ayudarlo. No, porque ahí se va a despertar. No es despertar, él tiene problemas. Y ese joven demostraba que tenía problemas. Fue corrompido por la mujer, por la hija de Jezabel, anduvo por los caminos de los reyes del lugar y hacía, dice aquí, lo que era malo ante los ojos de Jehová. Él no solo lo hizo, lo hacía, sentía placer en despreciar la palabra de Dios. Era un disoluto, un hombre que no respetaba a Dios, no respetaba a nadie. Ahora el versículo 7 dice, pero Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David. Esta es la razón por la cual Dios aún permitió que reinase 8 años, porque Dios le había prometido a David que, y porque le había dicho que le daría una lámpara a él y a sus hijos perpetuamente, a sus descendientes. Por eso Dios debía cumplir la palabra. ¿De quién fue el error? De Josafat, que porque el hombre era primogénito, no, él es quien me sucederá, no debería ser. Una decisión equivocada lo conducirá a mucho sufrimiento. Si Josafat estuviese vivo, lloraría mucho la muerte de todos sus otros hijos, porque ese joven, Joram, mató a todos a espada. No se puede andar fuera de la palabra de Dios. Hijo, tú eres mi hijo, yo te amo mucho, pero debes arreglarte con el Señor Dios. Tu futuro no será bueno, y si no está bien, no está yendo bien, debes tener juicio, pero angosta es la puerta y angosto el camino. Y hay que hablar serio, no puede aceptarlo, pero es mi hijo, todo haré por él. Después que usted parta y no hay nadie para controlarlo, él procederá de mal modo. Hija, no es el camino, tú estás siguiendo un camino de muerte. No es que estoy contra ti, estoy a tu favor. Y es en vano perdonarlos, son niños, después mejoran. Cuando pase la crisis no pasará nunca. Para él la crisis aumentó con ese hecho, por decisión equivocada. Mucho sufrimiento, hizo lo que no debía hacer y nosotros somos responsables. Debemos tratar primero con Dios. No sirve que sea en la base, al aprieto, a la bofetada. No, debe hablar con Dios. La lucha es espiritual para que Dios cambie ese corazón mientras usted pueda, y lo podrá hasta el último día de su vida. Luche para que su semilla no le falte el respeto a la palabra de Dios y no lo haga sufrir. Este joven tuvo un fin trágico porque simplemente se entregó al mal. Decisión equivocada. Vamos a casarlo con la hija de Acab, vamos a llevarlo a que se case, será feliz. Pero Acab es hechicero, no respeta a Dios. No, eso es tontería. No, no es tontería, esto es muy serio. Son hechos que lo comprueban. Es una persona mala, pero es el primogénito, es quien asumirá el reino. Listo, el mal carácter terminó con toda la familia, con todas las semillas. Queda este mensaje que Dios colocó en mi corazón para dárselo a ustedes. Baje su cabeza ahora, por favor, Padre. Sé que esta palabra es dura, pero Dios, hay tanta gente necesitando despertar. Y tú dices que nosotros te hallaremos cuando te busquemos de todo nuestro corazón. Dios, ayuda
a este padre, a esta madre, a no jugar con cosas serias. No dejarle una brecha al enemigo para que haga su obra. Dios, libera a esta persona. Ayuda a esta persona que ahora está orando. Dios, como dice tu palabra, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Que sea el blanco, Dios, pues hay casos en que el hijo, otros en que la hija han ido demasiado lejos, y Dios, el futuro será muy tenebroso. Pero si estas personas vuelven y se humillan, pues tú dices, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Dios mío, ayuda ahora. Tú sabes exactamente el por qué esta persona está hablando contigo. Nosotros te lo pedimos. Atiéndenos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a la novela de la vida real. Él empezó a tener fiebre muy alta, vomitaba. Lo llevamos a la clínica que quedaba en Pernambuco, Recife, y le dijeron que tenía dengue. Y le recetaron un medio para que lo siguiera tomando, pero la fiebre aumentaba cada vez más. Y durante esos días, él pasó 3 días con ese problema. Y cuando lo llevamos al puesto de salud aquí de cerca de la casa, el médico nos dijo que tenía leptospirosis y que lo llevara urgentemente a un hospital, que ya debería estar internado inmediatamente y que no entendía cómo resistió a estar así por 3 días. Cuando llegamos, el médico vio la situación era grave, me transfirieron a otro hospital. Cuando llegué inmediatamente, 4 personas con la misma enfermedad, pero mi situación era más grave que las 4 personas que estaban allí. Así que ellos inmediatamente me internaron en urgencia. Cuando llegué allí ya estaba ya en coma, estaba ya con los tubos y él cambió, se hinchó mucho, estaba irreconocible. Con la gravedad de mi estado ya no vi nada más. Desde ese momento se volvió una situación delicada, ¿sí? Solo mi esposa me acompañaba y ellos pensaban que ya no había más solución. El médico se me acercó, pues le pregunté y me dijo, ¿usted cree en Dios? Le dije, sí, yo creo. Entonces me dijo, entonces rece, él me dijo así, rece, porque tu marido ya no tiene solución. Yo creo que él tiene más o menos 15 días. Estuve en coma el día 13 de marzo. Y me fui a la casa, solo desperté para saber mi situación el día 25, día 26 de abril. Fue demasiado, no vi nada, no sé de nada, quienes me contaron fueron los médicos. Incluso me dijeron que fue un milagro, porque de esa enfermedad 3 se murieron. Así que cuando salí había unas personas evangelizando y me dieron un aceite, un frasquito. Me dijeron que cuando ingresara que lo ungiera. Así que cada vez que iba lo ungía y le pedía a Dios que lo trajera de regreso a mí. Me arrodillaba, yo nunca me arrodillaba. En las madrugadas no me dormía. Siempre le pedía al Señor que lo sacara de esa situación. Y en ese momento en que me desperté le dije que había aceptado a Jesús como el único salvador de mi vida. Fue allí cuando empezó la obra de Dios. Le agradezco mucho a Dios por todo lo que hizo en mi vida y en la vida de mi marido. 40 años de medicina, todo un equipo médico, fueron felicitados por su trabajo, pero seguían diciendo, aquí hubo un milagro, porque no tenía las condiciones para que mis exámenes salieran normales. Jesús realmente sacó a mi marido de la situación en la que estaba. Muchos de los medicamentos fueron suspendidos.
Desde que me entregué ante la presencia de Dios, los 5 remedios que tomaba fueron disminuyendo. Incluso el remedio que me tomaba para dormir, porque el médico decía que dormir mucho era muy bueno. Lo suspendí y puedo dormir normalmente, porque Dios hizo su trabajo y lo continúa haciendo y sigue actuando. No soy merecedor, pero Él es misericordioso. ¡Qué situación seria, hermanos! Quien contrae ese mal generalmente fallece. Y como el médico dijo, si saben rezar, recen, pues no hay solución. Pero para nuestro Dios, cuando una persona está intercediendo, Él no tenía condiciones, entró en coma. Pero ella un día, pero qué trabajo lindo han hecho esas personas yendo al hospital a evangelizar y llevar el aceite, explicando. Vean qué buen consejo que Dios les da a sus hijos. Allí plantaron la semilla en ella fue orando, clamando a Dios, Dios fue actuando, y hoy su esposo está vivo como testimonio de que Dios responde oraciones. No hay caso perdido para Dios. Cuando el hombre de Dios se coloca ante el Señor, puede llegar al límite. Si él ora, si la persona busca, Dios le va a responder. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Debe clamar, debe abrir su corazón. Si no abre el corazón muchas veces, Dios le dice, tú estás haciéndolo mal, necesitas arreglar esta parte. Si sigues así, no irás muy lejos. Y cuando nosotros buscamos a Dios y colocamos la fe en acción, regularizamos todo, permaneciendo firmes allí, Dios va actuando, y hoy ese señor está completamente sanado. Si hay algún caso difícil en su familia, no para Dios, para el hombre puede ser difícil, pero lo que Dios promete, Dios lo honra y lo cumple totalmente. Basta que la persona permanezca en su posición, clamando, orando, intercediendo y creyendo. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán. Jesús aún afirmó, el que cree en mí, aunque muera, no morirá, vivirá. Él lo hará resucitar, tendrá éxito en su vida, dejará las drogas, dejará el pecado, dejará la maldad. Debe buscar a Dios. No lo deje para mañana. Si Josafat hubiese buscado, él tuvo varias victorias. Dios, mi hijo no tiene cabeza, mi hijo es imprudente. Señor, él es el primogénito, un día asumirá el reino. Dios hubiese cambiado la vida de ese joven. Padres, la responsabilidad es nuestra. Cuando oramos, Dios atiende en el nombre de Jesús. Ahora vamos a orar para que Dios los bendiga. Pónganse de pie y tomemos la palabra que prediqué en Pombal. Dios hará algo grande en su vida, en el nombre del Señor Jesús. Y Él lo hace con alegría. Cierre los ojos, concéntrese en la fe. Yo haré la primera parte de la oración y luego es el pastor Jaime. Padre, te agradezco pues podemos ver que tú estás en actuación. Tú has estado con nosotros sanando, liberando, transformando. Y hoy, Dios, tú nos has traído aquí para que recibamos tu bendición. Padre, hay mucha gente que necesita bendición. Yo sé que la palabra fue dura, pero es para que muchos despierten ante los problemas que tienen en casa, que si no son sanados, podrán quedar peores. Y ahora, Padre, estas personas están orando a ti. Y hay personas con problemas de salud. Así como has sanado en Pombal, aquellos han sido pocos testimonios en la multitud que tú sanaste. Dios mío, sana hoy también, libera, actúa, haz maravillas. Señor, usaré la autoridad que tú me has dado. En el nombre de Jesús, ato toda fuerza del mal. Y digo mal, llegó la hora. Sal en el nombre de Jesús. Bendiciones, amados, en el nombre de Cristo Jesús. Desde México, Distrito Federal, quien te habla es el reverendo Enrique Monzón.